nada más el día de reunión, el día de estudio bíblico. O somos adoradores o no lo somos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que no separamos esa identidad nuestra, no separamos esa característica en nosotros de adoradores según el día de la semana o la hora del día. No cambiamos. Es como el presidente de la nación, ¿sí? El presidente que en turno, ¿sí?, es presidente las 24 horas del día y el plazo de su presidencia, ¿verdad?, según el término constitutivo, según la nación, ¿sí? No deja de ser presidente, ¿verdad?, porque se va a su casa, porque se va con su familia, aunque es padre de familia, aunque es abuelo, lo que sea, sigue siendo el presidente. En esa misma idea, cuando somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, cuando somos convertidos por medio de la fe de Jesucristo, somos una criatura nueva, ¿sí? Una criatura nueva que sigue viviendo en la misma dirección, como dice el pastor, ¿verdad? Nos explicaba, así utilizaba la analogía de que, pues, ya soy otra persona, pero vivo en la misma dirección. Entonces me sigue llegando el correo del viejo inquilino, ¿verdad? Sigue llegando el correo a esta dirección, ¿verdad? Siguen cayéndonos las mismas tentaciones a nuestra vida, siguen viniendo las mismas tentaciones a nuestra vida, siguen atacándonos de la misma manera, pero el residente es uno nuevo, ¿sí? El que vive en esta dirección es alguien nuevo, cambiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, somos una persona nueva, somos un ser nuevo en Cristo. Y esa es la idea. Este ser nuevo es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Este ser nuevo adora a el único y verdadero Dios. Entonces, quiero centrar este estudio en Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18, si gustan ir ahí. Vamos a estar yéndonos versículo por versículo, como es costumbre en nuestros estudios. Vamos a estar exponiendo de la palabra de Dios cada versículo para sacar una verdad aplicable a nuestra vida. Un aspecto importante de nuestra oración es la interacción que tenemos con el mundo a nuestro alrededor. Además, nuestra manera de interactuar, no solo esto, podemos ver aquí en la Escritura, vamos a ver que nuestra manera de interactuar con el mundo tiene efecto directo en nuestro crecimiento espiritual, tanto para crecer como para dejar de crecer. La manera como interactuamos con el mundo, como cristianos, como creyentes, tiene un efecto en nuestro crecimiento espiritual, ya sea para crecer o para dejar de crecer. ¿Sí? Vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre celestial, Señor, esta hora le damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos para estudiar su palabra, Señor, y para aprender más, Señor, acerca de su voluntad, conocerle, Señor, así como está usted, Señor, revelado en su palabra. Que, Padre, podamos
enfocar nuestra vida, Señor, en lo que dice su palabra, Señor, y en lo que nos enseña a nuestra vida, no en lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, Señor, o la idea que tengamos, Señor, sobre el conocimiento de Dios, Señor, sino que con un entendimiento fresco, Señor, con una verdad bíblica, Señor, enfoquemos nuestras vidas, Señor, a lo que es adorarle en espíritu y en verdad, Padre. Usted ayúdenos a comprender, denos el discernimiento, Señor, por el espíritu que nos ha dado, Señor, a entender su palabra, Señor, y a entender lo que usted ha predispuesto para nosotros, las buenas obras que usted ha preparado, Señor, para nosotros de antemano. Padre, que, Señor, si alguien no conoce a Cristo, Señor, que esta sea la oportunidad para que lo conozcan, Señor, y rindan su vida en arrepentimiento a Él. Padre, prepare, Señor, nuestros corazones para estudiar su palabra, Señor. Le rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios nos da la capacidad de resplandecer en Él a través, por medio de Él, incluso en medio de una generación corrupta, dice este texto, no solo para nuestro crecimiento, pero aún más para traerle gloria a Dios. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que nuestro fin, dice Efesios 1, estamos hechos para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, esa es nuestra fin, ese es nuestro fin, nuestra meta principal, dice, pero dentro de esa meta, dentro de esa obra que Dios está haciendo en nosotros, Dios también nos da la capacidad de crecer espiritualmente. Dios nos ayuda a crecer en esa tarea. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir e interactuar con una generación maligna y perversa, como la que estamos viviendo en nuestros tiempos. Dice Mateo 5:16, nuestro Señor, y esta es la base, pues, me imagino, del pensamiento del apóstol Pablo al escribir algo así. Dice el Señor Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay dos cosas que quiero resaltar de este versículo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o en medio de los hombres, o al frente de los hombres. Es lo que está diciendo, que vamos a estar presentes delante de los hombres. Y dice que van a ver las obras. Y el segundo punto que quiero resaltar, y lo vamos a ver también en Pedro, que glorifiquen a vuestro Padre, o a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al ver, dice, esta generación, al ver nuestras buenas obras, ¿sí?, que Dios nos ha preparado, dice, al ver estas obras, ellos van a glorificar a Dios, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2, 11 y 12, en el mismo sentido, pero con diferentes palabras, dice el apóstol Pedro esto. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Los mismos dos puntos podemos resaltar en este texto. Vamos a estar entre los gentiles, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, o entre el mundo, entre una generación malvada, ¿sí?, y perversa. Y el segundo punto, que al ver nuestra manera de vivir, y aún, dice, murmuren de nosotros como si fueran malhechores, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así es como Cristo es visto en el mundo, a través de la iglesia, a través de nosotros. Si de alguna manera el mundo va a ver a Dios, va a ver a Cristo, va a ser a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Ahora, quiero abrir un paréntesis antes de seguir y continuar en Efesios. Quiero que sepan, hermanos, que como pastores y líderes en la iglesia,
no estamos exentos nosotros de la lucha. Nosotros estamos en la lucha junto con la iglesia. En la mañana el pastor decía, sí, yo soy el pastor, pero también soy miembro, ¿verdad? Tengo responsabilidad dentro de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, si la iglesia va a trabajar, el pastor va a trabajar, ¿sí? Y de la misma manera, ¿verdad? Si la iglesia está en persecución, el pastor va a estar en persecución. Si la iglesia está en la lucha, el pastor está en la lucha. Si la iglesia está en tentación, el pastor está en tentación, ¿sí? Todos estamos en el mismo barco, ¿sí? A lo mejor tenemos una diferente tarea, a lo mejor tenemos un diferente trabajo que hacer, una diferente labor, pero estamos en lo mismo. Y el hecho de que estamos aquí presentando la palabra de Dios, o lo que dice la Escritura, ¿sí?, no nos hace exentos. O sea, no estamos arriba de esto, no estamos arriba de lo que estamos predicando, ¿sí? Todo esto llega también a nuestra vida. Tenemos las mismas tentaciones, también somos tentados. Simplemente el hecho de pararse aquí y venir, prepararse para predicar, ¿sí? Uno no está exento, y siempre pasa algo, ¿verdad? Cuando no estamos disgustados con la esposa, ¿sí?, estamos disgustados con los hijos o con el vecino, ¿sí? Y cuando no pasa nada de eso, en el camino alguien se nos corta en medio y venimos creyendo que venimos preparándonos para la palabra, para predicar el sermón, se corta alguien enfrente de nosotros y ya ahí pensamos mal, ¿sí?, por decirlo de buena manera. Cuando no, algo pasa, se descompone el carro, o llegamos tarde, o algo sucede, ¿sí?, que está obstruyendo que nosotros vengamos libremente a predicar la palabra. Y de hecho, a mí me da miedo llegar y que todo esté en orden. Porque digo, algo me va a pasar, no me vaya a dar algún mareo, algo que me vaya a afectar, o que vaya a querer entrometerse en traer la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando no sucede una de estas cosas, suceden todas al mismo tiempo. Y eso es todavía peor. Entonces, créanme, hermanos, yo sé que muchos sacrifican para estar presentes, muchos hacen sacrificios para venir, simplemente asistir a la iglesia, ¿sí? Hay luchas, hay tentaciones, hay pruebas que estamos trabajando, pero créanme que Dios está obrando a través de cada una de ellas, ¿sí? Y cuando podemos tener victoria sobre las tentaciones, cuando podemos prevalecer en todo esto, hay bendición. Y dice, la gente mira. La gente mira. A lo mejor no podemos darnos cuenta lo que Dios está obrando, ¿sí?, a través de esta pequeña iglesia, pero hay gente que está poniendo atención, hay gente que está viendo. Incluso me han llegado a preguntar, oye, pues ¿cuántos miembros hay ahí en la congregación? Yo digo, si vienes a la congregación no vas a creer cuántos miembros somos, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad?, recaudando fondos, ¿verdad?, para el techo de la iglesia, estamos recargando fondos para el ministerio de otras iglesias, ahí estamos repartiendo pañales, ¿verdad? Y estamos haciendo una obra, ya estamos apoyando con una conferencia, estamos en TAMIU. ¿Cómo es posible? Es la obra de Dios, es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Entonces, Dios nos manda, y este es el punto, simplemente vivir la vida cristiana. Dios tiene algo para nosotros, Dios va a hacer resplandecer su luz a través de la iglesia, y muchas veces va a suceder sin que nos estemos dando cuenta que Dios está usando, que Dios nos está utilizando como luz para su gloria, para traer gloria a su nombre, y de paso nos va a ayudar a crecer. Dios nos va a ayudar a crecer. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia, porque el apóstol Pablo estaba lejos de los filipenses, de hecho estaba preso, también lo menciona en esta carta, estaba preso por el Señor. Dice, ocúpense
en vuestra salvación con temor y temblor. Tres cosas que podemos señalar en este texto sobre los filipenses. Obediencia, primero que nada. ¿Obediencia a qué? A la instrucción de la palabra. Es indispensable para nuestro crecimiento y para una buena adoración de nuestra vida ser obedientes a la palabra. No podemos simplemente decir, creo en las cosas que me gustan y desecho las cosas que no me gustan de la palabra. No podemos decir, ¿sabes qué? Pues me limito a lo que me diga el pastor el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y con eso es suficiente para mí, y con eso voy a obedecer la palabra. Dice, eran obedientes en toda la instrucción. Y dice, no solo mientras estaba el apóstol Pablo ahí, sino aún en su ausencia. ¿Sí? Al apóstol le llegaban reportes y decía, bueno, esta iglesia sigue creciendo, ¿verdad? Sigue avanzando en la fe. Y dice, ocúpense, trabajen. Es el sentido de esta palabra, ocuparse. Dice, trabajar en su salvación, o a través de su salvación, es el sentido en el que viene esta. Paréntesis, nunca la salvación es por obras. No nos salvamos nosotros, ¿sí? Por hacer algo, por ir a tocar puertas, por ir a entregar comida. No nos salvamos por recaudar fondos, no nos salvamos por ninguna obra, por muy buena que sea en este mundo. La salvación es de Dios, y Cristo pagó por nuestra salvación en la cruz, fue y cargó por nuestros pecados, y Dios lo resucitó al tercer día, y la fe en Cristo, su muerte y su resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados es lo único que nos salva, ¿sí? De una destitución de Dios, de un infierno eterno para nuestras vidas. Entonces, no hay obra que nosotros podamos hacer, sino es la obra de Dios, la salvación. Nuestra salvación trabaja, o trabajamos a través de nuestra salvación, dice, con temor y temblor. ¿Y qué significa con temor y temblor? Pues significa que no podemos pensar, estar tranquilos y decir, yo estoy obedeciendo libremente a Dios sin que nadie sin que nadie se fije en mí, o sin que nadie me señale algo en mi vida. Ejemplo, cuando aprendemos un trabajo, cuando aprendemos a hacer algo en el trabajo, ¿sí? Y nos dicen, vas a hacer A, B, C y D. No vayas a hacer A y te vayas a brincar a la D. Vas a hacer A, B, C y D. Y nos dice el patrón, nos dice el jefe, o nos dice el papá, mamá, la tarea que nos haya encargado en la casa, vas a hacer 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ahí está la tentación, vamos a cortar, ¿verdad? Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo más rápido, ¿verdad? Mejor me voy a ahorrar, voy a hacer esto. Nomás que no me vaya a ver que lo estoy haciendo, ¿verdad? Nomás que no me vaya a ver que lo estoy haciendo mal. ¿Sí? O por el temor de hacerlo mal, por el temor de que nos vaya a ver el patrón, de que lo estamos haciendo mal, pues bueno, déjame lo hago de la manera correcta. Ese es el sentido que está haciendo el apóstol Pablo cuando está diciendo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dice, la presencia de Dios está ahí. Ocúpense de su salvación, dice, como si Dios mismo está viendo lo que estamos haciendo, está viendo nuestra obra. El temor de Dios es la presencia de Dios. ¿Sí? El temor de Dios es la presencia de Dios. Cuando estamos hablando de tener temor de Dios, estamos diciendo, ten conciencia de que Dios está ahí cuando haces lo bueno y cuando haces lo malo. Ten conciencia de las cosas buenas y de las cosas malas. Una vez estuve hablando con una persona que fue tratada tuvo un tratamiento contra las adicciones. Entonces le habían recomendado un psicólogo muy reconocido en México, a nivel nacional en México. Tenía una clínica de rehabilitación para abuso de las drogas y esta persona
fue recomendada ahí y fue con su familia. Tenía un hijo, ¿sí?, que quería internar, tenía un hijo que quería meterlo ahí a este lugar de rehabilitación donde los mantienen, ¿cómo se dice?, que no pueden salir, los mantienen ahí, no reclusos, no quiero decir reclusos, pero están restringidos, ¿verdad? No pueden salir, ¿verdad?, este centro de rehabilitación. Y dice, pues, la solución es sencilla, en la consulta, pues, que hacen con esta persona. Dicen, la solución es sencilla, dijo, pero yo tengo esta clínica, dijo, porque muchas familias no quieren pagar el costo, no quieren pagar el costo de la rehabilitación de su familiar o de su ser querido. Dice, entonces, como no se atreven a eso, dice, yo tengo esta opción, esta clínica de rehabilitación. Y dice, pero la solución es sencilla. Si usted está está batallando con una persona con adicciones, dice, la solución es que no se despegue de él. No se va a despegar de él. Y esto tiene que involucrarse toda la familia, dice. Si usted es el hijo el que está en las drogas o está abusando de algún tipo de sustancia, dice, saben todos que debe de parar, ¿sí? La persona está consciente que debe de parar, dice, pero esta persona busca la soledad para regresar a su adicción, para regresar a lo que está afectándole. Entonces la solución es que alguien esté con él siempre, en todo momento, día y noche. Alguien va a estar con esa persona y no lo va a dejar por un año entero. Por un año entero hay que estar junto con esta persona, seguirlo a donde va. Entonces, dice, esta persona puede llegar a una rehabilitación duradera en su vida. Dice, pero muy pocas familias se atreven a eso. Muy pocas familias dicen, esto no es para nosotros, no podemos hacer eso. Y entonces tenían la opción de una clínica de rehabilitación. La palabra de Dios es clara y es sencilla para nosotros en cuanto a nuestra santidad. Nosotros no tenemos santidad en nuestra vida porque olvidamos la presencia de Dios. Olvidamos por completo que Dios está ahí. Pero si tuviéramos conciencia en nuestra mente de que Dios está presente en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier hora de nuestra vida, ¿sí?, nuestras conversaciones serían distintas, nuestras acciones serían distintas, hasta nuestra manera de manejar sería distinta. Eso es el temor de Dios, tener una conciencia de Dios, ¿sí? A lo mejor podemos estar, como recomienda el psicólogo podemos estar todo un año con un familiar, ¿verdad?, y puede superar su adicción a las drogas, ¿verdad?, por ese año, pero eso no garantiza que en 2, 3 años vaya a regresar a lo mismo, ¿verdad? Lo único que garantiza que no vayamos a regresar al pecado es una restauración de Cristo, una restauración por parte de Dios en nuestro corazón, y tener una conciencia, tener una presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Eso es la diferencia de la psicología con la palabra de Dios, ¿verdad? Es la gran diferencia. Es una solución temporal por una solución total y eterna. Entonces, cuando el apóstol habla de trabajar con temor y temblor, trabajar nuestras salvaciones, trabajar a través de nuestra salvación, porque va a ser un trabajo, va a ser una batalla. Como les decía hace rato, ¿verdad?, incluso venir y pararse aquí es una batalla, es una guerra, ¿sí? Incluso venir y sentarse en la banca a escuchar la palabra es una guerra, una batalla, sí, antes de venir a estar presentes aquí para estudiar la palabra de Dios. Hay un trabajo detrás, y hay un trabajo que somos capaces de hacer, nos atrevemos a hacer porque tenemos conciencia de la presencia de Dios y de nuestra relación con Dios. Yo sé que ustedes no están aquí porque yo soy el mejor orador del mundo, ¿sí?, sino porque ustedes quieren escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Versículo 13 dice,
ya que nos anima el apóstol a trabajar, a ocuparnos en nuestra salvación, a través de nuestra salvación con temor y temblor, dice, porque, importantísimo, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este es uno de los textos bien famosos, bien citados, ¿verdad? Dios es el que hace en nosotros, ¿verdad? El que nos produce. ¿Qué significa esto? Dios es el que trabaja, el que produce, el que hace la obra en nuestros corazones, en nuestro ser. Dice, y hace todas las cosas. Es el que produce en nosotros todo. Es el que activa en nosotros el querer por medio de su espíritu. Él es el que trabaja. Entonces, por eso nosotros decimos, toda honra y gloria es para Dios, ¿verdad? Porque Él es el que mueve en nosotros nuestra voluntad de querer, el deseo de hacer, la intención y el hecho. Esas son las cosas que activa el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si somos nosotros los que estamos actuando, por eso sabemos, el versículo anterior dice, trabajen su salvación, por eso sabemos que no es nuestro trabajo lo que nos salva, sino es Dios el que produce, el que hace en nosotros el trabajar, ¿sí? Nuestra salvación. Entonces siempre es la obra de Dios. Y la obra de Dios en el desear y en el hacer, en la intención, en el querer hacerlo en nuestra mente, tener la motivación en nuestra mente y en el hecho de realmente trabajarlo, en el hecho de hacerlo, de caminarlo, ¿sí? Pensar, hoy es domingo, son las 5:30 de la tarde, me tengo que ir a la iglesia, ¿sí? Tengo que ir a la iglesia, ¿sí? Y el hacerlo es, ahí viene el hermano Reyes, ¿verdad? Manejando. Ahí viene la hermana Cintia, ¿sí? Ahí viene la hermana Lucia, ahí viene la hermana Irene, ahí vienen los hermanos Garza, los Cepedas, y ahí vienen todos, ¿sí? A congregarse. Es la intención y el hecho, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y dice, por su buena voluntad, porque así lo quiere. Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, nos explica el apóstol eso también. Efesios 1, del 3 al 6. En el mismo sentido dice el apóstol también, el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay toda una obra de santificación antes de nuestra participación. Esto ya Dios lo propuso, Dios ya lo dispuso desde antes de la fundación del mundo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hizo todo esto desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6 final, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Dios hace en nosotros el querer y el hacer por el puro afecto de su voluntad. Y Efesios 1 dice que esto lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios estuvo preparando esto para nosotros. En la mañana veníamos escuchando un sermón que, por cierto, tuve que pararlo, ¿verdad? Tuve que callarlo, estaba hablando un poquito fuera de la escritura, ¿verdad? Se estaba yendo el predicador fuera de la escritura. Estaba dando una historia bien interesante. Estaba dando sobre un diamante. Estaba presentando pues una historia que se oía bien bonita sobre un diamante, que decía que un diamante el joyero lo limpia, lo pule, y entre más grande es más valioso, dice, pero si no se puede pulir el diamante, entonces lo tienen que cortar y pierde su valor, ¿verdad?
Y si no lo puede seguir puliendo el diamante, lo tiene que cortar aún más y sigue perdiendo valor. Entre más pequeño el diamante es menos valioso, ¿sí? De sí el diamante es valioso, dice, pero entre más pequeño es menos valioso. Y si llega el punto que ya no puede ser salvado el diamante, entonces lo pulverizan y lo convierten en una lija. Y se oye bien bonita la historia, ¿verdad? Dice, y decía el predicador, pues déjate pulir por Dios, ¿verdad? Déjate pulir por Dios para que seas más valioso. Y es bonita la historia, pero no es bíblica. Ese es el problema, que no era bíblica. No dio ningún texto, no dio ninguna cita, no dijo, esto es lo que dice la escritura acerca del diamante, ¿verdad? No había nada de eso, no había nada de palabra. Y se oía bien bonita la historia, pero Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios capaz, ¿sí?, de transformar al apóstol Pablo de un perseguidor de la iglesia a el cristiano, ¿sí?, más valiente predicador de la palabra, ¿sí?, el más perseguido, el más encarcelado y finalmente decapitado, ¿sí? Entonces, eso es el valor de Dios. Imagínense, si miramos la vida cristiana valiosa como si fuera un diamante, la vida del apóstol Pablo sería un diamante grande, ¿verdad? Sería uno de los grandotes, ¿sí? Y pues no le fue muy bien. No le fue muy bien. Entonces, como les digo, hay historias que se oyen bien bonitas, ¿verdad? Pero no hay escritura que apoye, pues, esas historias, ¿verdad? Pero confiamos en un Dios que puede hacer en nosotros la voluntad de querer actuar, de querer obrar. Y esto lo hace por medio de su Espíritu. Eso nos queda claro. Dios, a través de su Espíritu, activa en nosotros el querer hacer y el hacerlo en hecho, hacerlo físicamente. Versículo 14. Dice, entonces, versículo 14. Ay, por cierto, las personas que citan el versículo 13, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Ahí le paran porque el versículo 14 dice, entonces, si Dios hace todo, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahí empieza el apóstol a pisar algunos callos en la iglesia de Filipos. Está hablándole a la iglesia de Filipos, ¿ok? Empieza ya a pisarle unos callos a la iglesia de Filipos. Dice, primero que nada dice, hagan todo. Y cuando dice ahí la palabra todo, en el griego, la palabra todo significa todo. Dice el pastor MacArthur. Dice, en el griego todo significa todo. Entonces no hay exclusión, no hay las cosas de la iglesia y las cosas seculares, no hay las cosas del domingo en la mañana y las cosas del viernes en la noche, ¿sí? No hay diferencia. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto quiere decir porque el apóstol Pablo está considerando que en nosotros hay un nuevo residente, hay una nueva criatura, hay un nuevo hombre o mujer, ¿sí?, que está obrando toda su vida en adoración a Dios. Y eso es lo contrario, cuando pensamos que no es así, es lo contrario de tener temor de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Nos olvidamos que somos una nueva creación y que Dios está ahí presente. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer ciertas cosas sin murmuración y contienda, ¿sí? Porque empezamos a aplicarle cuestionamientos. Y la palabra contienda precisamente significa eso es lo que quiere decir con cuestionamientos o contención, ¿sí? Hay alteración. ¿Por qué yo? ¿Por qué nomás yo? Y de buenas que nomás sucedía en la iglesia de Filipos, ¿verdad? Aquí no sucede. He oído de otras iglesias, ¿verdad? Pero aquí no, hay murmuraciones y mira, ya te fijaste el hermano y mira lo que trae colgado y mira lo que trae puesto. ¿Y por qué?
unos sí y otros no? ¿Por qué sí? Unos trabajan a medias y otros trabajan más. Dice, sin murmuraciones, sin quejarse y sin cuestionamiento, sin contienda. Dice, hagan todo porque Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer. Este es el resultado de que Dios obra en nosotros, el querer como el hacer, que vamos a hacer las cosas sin murmuración y contienda. Y obviamente nosotros vamos creciendo en Dios, vamos creciendo en la palabra. Como les digo, somos una nueva creación en la misma dirección, en donde siguen llegando las mismas cartas, ¿sí? Las mismas tentaciones, ¿sí? Estábamos acostumbrados a tener murmuración, estábamos acostumbrados a cuestionar todas las cosas, ¿verdad? Especialmente en la adolescencia, en la juventud, ¿verdad? Si nuestros padres nunca nos llamaron la atención, ¿por qué yo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué haces el otro? Si en nuestra adolescencia nunca nos llamaron la atención, ¿qué creen? Lo que siembras, eso vas a cosechar, ¿sí? Y si en nuestra adolescencia sí éramos, en nuestra vida adulta, vamos a seguir haciéndolo, lo vamos a traer en la iglesia. Si Cristo viene, simplemente vamos a traer nuestro ser a la iglesia. Entonces necesitamos ir creciendo de eso, dice el apóstol Pablo. Es necesario, ¿sí?, que entiendan que Dios está haciendo una obra en ustedes, entonces dejen esas cosas, dejar las murmuraciones, dejar las contiendas, porque Dios quiere hacer algo en nosotros, dice el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Tres cosas: sean irreprensibles, quiere decir que no merecen reprensión o que no merecen llamárseles la atención, ¿sí? Entonces actuamos como debe de ser, actuamos de una manera correcta, que no necesita llamarse la atención. Sencillos, quiere decir simples, fácil, franco, una persona que se le puede acercar, que puede uno decir, puedo contar contigo, ¿sí? Dice que seamos sencillos y que seamos hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. ¿Qué quiere decir? Que estén conscientes los que están a nuestro alrededor, que pueden confiar en nosotros. Dice, especialmente en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Como les decía, el Señor Jesús en Juan 17, versículos 15 al 17, precisamente ora en este aspecto. Ora por los discípulos y les dice Cristo al Padre, oro por todos estos, no que los saques del mundo, ¿sí?, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal, dice, y santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Pero en medio de esta generación, en medio de este mundo, y lo vuelve a repetir al final, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Es necesario que estemos en medio del mundo, dice, porque Dios quiere que resplandezcamos, y así quise titular este estudio, resplandeciendo por el Señor, o resplandeciendo en el Señor, porque vamos a estar aquí, dice, en medio del mundo, y la palabra de Dios va a ser tal luz que el apóstol dice, van a ser como luminares o estrellas, es el sinónimo de las estrellas, son luminares resplandeciendo en la oscuridad, resplandecen como luminares en el mundo, y el mundo es un lugar de oscuridad para nosotros. Entonces, no sé si usted ha ido a un rancho lejos de la ciudad, ¿verdad? Porque ahora es difícil estar lejos de la ciudad, lejos de la luz, pues, que irradia una ciudad. Pero si le toca a usted estar en un lugar aislado, fuera de la ciudad, puede contemplar mucho mejor las estrellas. Y eso era la manera como veía el apóstol Pablo en sus tiempos, pues, las estrellas del cielo.
se pueden ver claras, ¿verdad? Se ven las constelaciones, se admira pues. Entonces uno ahora va a esos lugares pues a poder apreciar las estrellas. Entonces me imagino que estaba escribiendo y estaba viendo, si le daban la oportunidad, ¿verdad?, de ver el cielo, estaba preso. Pero tal vez se acordaba, si no tenía la oportunidad, de cómo se veían las luces en medio de un cielo negro. Las luces de las estrellas en medio de un cielo negro. Y dice, así veo a la iglesia. Así veo a la iglesia de Dios. Como estrellas en un fondo negro, en medio de un fondo negro. Entonces, por Cristo, y así como por instrucción del apóstol Pablo, tenemos la necesidad de ser esa luz en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. No la tenemos fácil, hermano. De hecho, en la Biblia no hay fiel que la tuvo fácil. Fue una vida difícil. No podemos decir que vamos a tener una vida de prosperidad tranquila sin batallar. En este mundo nos va a tocar batallar. Para nosotros es un privilegio creer y padecer por el Señor, dice la palabra. Entonces, por eso hay tanta conciencia pues sobre el evangelio de la prosperidad. Y es necesario que no confundamos pues la salvación de Dios, una salvación eterna, una salvación hermosa, con decir que Dios va a arreglar tu vida y te va a prosperar, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es tener fe, y si no has prosperado, si no te va bien, es porque no tienes la suficiente fe. Eso no es bíblico. Al contrario, lo que es bíblico es que va a ser difícil. Va a ser difícil, va a ser como ser una luz en medio de la oscuridad. Pero no es triste. La vida cristiana no va a ser triste. O no se trata de tristeza. Y ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata. Dice el versículo 16. Vamos a poder resplandecer en el mundo, ser luminares como estrellas en un mundo oscuro. Dice, asidos de la palabra o agarrados firmemente. Asidos es como no sé si a usted le ha tocado abrazar un árbol o abrazarse de un árbol. Espero que no haya sido porque lo está jalando la corriente, alguna corriente de agua, y está pescado. Pero ese es el sentido de asirse, agarrarse fuertemente, asidos de la palabra de vida o del mensaje que trae vida. Hay traducciones que lo traducen como el mensaje de vida. El sentido es el mismo, es la palabra de vida, es la palabra capaz de dar vida. Dice, así es como van a resplandecer, así es como vamos a resplandecer en un mundo de oscuridad. Por la palabra de vida. Dice, para que en el día de Cristo, y entendemos por el día de Cristo o el día del Señor, no solamente que es el domingo, ¿verdad? Sabemos que el domingo es el día del Señor, pero cuando la palabra se refiere a el día del Señor, sabemos que es la venida del Señor, ¿verdad? El día que se revele el Señor, cuando venga por su iglesia, porque Cristo vendrá, ¿sí? Y esta es una de las cosas que vamos a iluminar en este mundo oscuro, el regreso de Cristo, anunciar el regreso de Cristo. Esa es una de las cosas que nos va a tocar alumbrar a nosotros en un mundo oscuro, para que en el día de Cristo, en el día de su venida, de su regreso, yo pueda darme cuenta, dice el apóstol, pueda darme cuenta y alegremente, sepa alegremente de que no he corrido o trabajado en vano. Dice, pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Sepa yo de su labor, sepa yo de su trabajo. Obviamente el apóstol Pablo ya no iba a volver a tener contacto con la iglesia de Filipos, ¿sí? Solamente lo que le quedaba era una fe de que Dios iba a sostener a la iglesia y que iba a seguir adelante, y un día
se iba a encontrar con ellos en el cielo, iba a poder reconocerlos y decir, gloria a Dios, porque ustedes siguieron firmes, ustedes siguieron fieles. Eso es lo que estaba pasando por la mente del apóstol mientras estaba escribiendo esta carta. Por eso dice, pueda yo gloriarme, ¿verdad? Porque sé que ustedes están agarrados de la palabra de Dios. Y no podemos persistir o no podemos seguir adelante en un mundo así, lejos de la palabra de Dios. No vamos a subsistir lejos de la palabra de Dios o alejados de la palabra de Dios. Por eso es necesario seguir teniendo cada uno de nosotros un devocional personal, una lectura personal de la Biblia, cada quien en lo personal, en lo individual. No solamente las enseñanzas que tenemos aquí, pero nuestro trabajo de alimentarlos, de alimentar a la congregación, ¿sí? Con la palabra de Dios no es todo, ¿sí? Necesitamos en lo individual, en lo personal, cada quien también alimentar nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa va a ser nuestra alimentación, y eso es a lo que apelaba el apóstol Pablo. Decía, por esa palabra a la que ustedes están bien agarrados, yo sé que un día voy a gloriarme allá en la presencia de Dios. Versículo 17, ya estamos acabando. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y el 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque sea yo derramado, aunque sea necesaria mi muerte, básicamente es lo que está diciendo. Podemos irnos al Antiguo Testamento y ver lo que significa la libación, ¿verdad? El sacrificio de libación. No tenemos tiempo para eso. Pero lo que está queriendo decir, si lo quieren estudiar aparte, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, aunque sea necesaria mi muerte, con tal de que el servicio de vuestra fe crezca, con tal de que la fe de ustedes crezca, dice, me gozo y me regocijo. Hay un gozo en mi vida, dice, y lo hago esto con ustedes, para que sea de gozo para ustedes también. Y el versículo 18 en el mismo sentido dice, y esto pido, asimismo, esto pido, que ustedes también se gocen y se regocijen conmigo en esta manera de sufrir. El apóstol Pablo está queriendo decir lo mismo que había enseñado en otras epístolas. Dicen, sígame a mí porque yo sigo a Cristo, imitadme a mí, ¿sí? Porque yo imito a Cristo. Está diciendo, a mí el servirles, incluso el hecho de que me cueste la vida, dice, me trae gozo. Y me regocijo en ello. Dice, y yo pido a Dios que este sentir esté en ustedes también. Que si algún día a nosotros nos toca sacrificar algo, nos toca sufrir por alguna razón, a lo mejor por algún hijo, a lo mejor por algún hermano, a lo mejor por el pastor, ¿sí? O a lo mejor por el diácono, por alguien, ¿verdad? Nos toca sufrir por alguno, que lo hagamos con gozo. No con murmuración, no con contienda, pero con gozo. ¿Sí? En el sentido de oración, el apóstol Pablo está diciendo que esto, incluso si es sufrimiento esta vida, que sea con gozo, que sea con regocijo en nuestras vidas, así como lo es en mí, que también sea en cada uno de nosotros. Dios nos ha prometido la victoria sobre la muerte y el pecado. Esos son nuestros más grandes enemigos, ¿sí? El mundo no es nuestro enemigo. El mundo no es nuestro enemigo, el mundo es nuestro campo misionero. Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte y el pecado. Esa ya está ganada, esa es nuestra victoria, ese es el enemigo final, la muerte. Esa victoria ya está ganada. Entonces, sufrir en esta tierra, sufrir en medio del campo misionero en el cual Dios nos dejó, dice, no es una derrota para nosotros. Podemos decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo llevo una vida de sufrimiento, esto, lo otro. No es una vida de derrota. Al contrario, dice el apóstol Pablo, gócense, regocíjense si están sufriendo por la salvación de alguien más, si están sufriendo por la fe de alguien más.
Gócense en ese sufrimiento, que sea de gozo para sus vidas, porque la victoria sobre la muerte y el pecado ya está dada. Esa es la victoria importante para nuestra vida, porque el sufrimiento se queda en este mundo. Pero una vida distanciada de Dios por causa del pecado trae muerte al final. Entonces, no todo sufrimiento es causa de tristeza. Hay sufrimiento que causa gozo, y eso es lo que está apelando el apóstol Pablo en esta carta. Hay sufrimientos que son causa de gozo, por cuanto sufrimos por la salvación de alguien más, por cuanto sufrimos por la fe de alguien más, son causa de gozo. Jesús oró para guardarnos del mal, no para sacarnos del mundo, porque tenemos una misión en este mundo. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra iglesia, puede ser nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestro país. Dios tiene una misión para nosotros en este mundo, en este lugar. Y hay veces que nos va a tocar sufrir. Así es que hagamos lo necesario con gozo, sin murmuración, sin contiendas, sin pleitos. Nuestro trabajo es simple, es ser fieles, obedecer la palabra de Dios en medio de un mundo sin enojo, en un mundo perverso, malvado, sin enojos ni pleitos, más bien gozosos y sufriendo por la fe de los demás. Esto solamente es obra de un corazón nuevo, un corazón que Dios ha dado por medio del arrepentimiento del pecado, cuando clamamos por el perdón, cuando clamamos por su gracia salvadora en Cristo Jesús, a través de la cruz, a través de la muerte y del milagroso, el gran milagro de la resurrección, por el cual Dios también da vida para nosotros, vida nueva en Cristo Jesús. Somos el nuevo residente en la dirección vieja. Tenemos las mismas tentaciones, pero ahora tenemos una nueva persona que es capaz de vencer los malos hábitos, las malas tentaciones del antiguo residente. Para los que no han conocido a Cristo, Dios te llama, Dios quiere darte una vida nueva, capaz de vencer y capaz de sufrir por Él, y capaz de darte gozo en medio del sufrimiento. Si no le has conocido, puedes venir a Él en arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo ven, hermanos? Se nos vino el tiempo, vamos a orar y así vamos a estar despedidos en esta oración. Padre, Señor, solamente nos queda, Señor, darle gracias, Señor, por lo que su palabra nos muestra, Señor, acerca del gozo, acerca de regocijarnos en nuestras vidas, Señor. Porque podemos tener una idea, Señor, de lo que significa el sufrimiento, Padre, pero no hay sufrimiento más grande que estar alejado, separado de usted por una eternidad, Señor. Condenado, Señor, a un infierno ardiente, Señor, por una eternidad. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Ese es un sufrimiento verdadero y ese sufrimiento es eterno, Padre. Este mundo es temporal, su palabra es clara, nos dice, aunque haya sufrimiento en este mundo, dice, no teman, no tengan miedo. Cristo nos dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Padre, este mundo es nuestro campo misionero. Por la fe en Cristo, Señor, sabemos, y por la regeneración que ha dado a través de su Espíritu, sabemos que, Padre, tenemos un trabajo, Señor. Tenemos un trabajo, tenemos un campo misionero en este mundo. Denos el valor, Señor. Denos la paz necesaria, Señor, de sufrir, Señor, para poder ser una luz que resplandece, Señor, una luz que es capaz de iluminar en este mundo, Señor, que el mundo, Señor, pueda glorificar, Señor, puedan ver el mensaje de salvación, Señor, predicado a través de nuestras vidas, y ellos también puedan glorificar a Dios, Señor, en espíritu y en verdad. Usted busca tales adoradores, Señor, ellos solamente, Padre, tales adoradores en espíritu y verdad
solamente vienen por la obra regeneradora de Cristo y el Evangelio, Señor, en nuestras vidas. Que Padre, usted haga esta obra, Señor, en esta iglesia, que usted haga esta obra, Señor, en cada uno, Señor, de los fieles, Señor, que han obedecido, Señor, su palabra y la verdad del Evangelio, Padre. Ayúdenos, Señor, escuche la oración de arrepentimiento, Señor, de aquel que venga a sus pies, Señor, y dele gracias, Señor, dele perdón y misericordia, Señor, para su vida, Señor. Que haya reconciliación, Señor, del pecador, Señor, para un Dios Salvador, Señor. Gracias por el milagro de la reconciliación. Ayúdenos, Señor, a seguirlo proclamando, a seguir siendo luz en esta generación malvada y perversa, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da de estudiar su palabra. Ahora llévenos en paz, Señor, hacia nuestros hogares, Señor, y le pedimos que nos acompañe, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias por su atención.